Vamos a imaginarnos un poco un mundo que es extraño, un mundo donde nada tiene sentido, nada es importante realmente y tú te sientes un poco vacío. Pero no solamente te sientes vacío, sientes que tú y el mundo son dos cosas muy diferentes y es como si fueras invisible al mundo. Vamos a meter todo esto en un imaginario extraño y surrealista y ahí tenemos a Las Margaritas o Sedmikransky de Vera Chytilova. Nevadí. Zkusit se má všechno. Bueno, en este mundo aparecen dos personajes, Mari 1 y Mari 2. Dos jóvenes que están bastante aburridas con el mundo y a la vez se sienten un poco invisibles ante él. Como mencioné antes, Sedmikransky está dirigida por Vera Chytilova. Esta película entra dentro de la nueva ola checoslovaca, que fue prácticamente como la etapa de oro o la era de oro del cine de Checoslovaquia. Esta etapa fue a partir del 1963-1964 hasta los años 70. La verdad, todas las películas de esos años de Checoslovaquia son muy buenas y creo que estaré tratando de hablar más sobre ellas porque la verdad son de mis favoritas y pues no sé, siento que todas van un poco de lo mismo, pero no es igual, sino tienen un poco la misma esencia. No hay que olvidar que la nueva ola checoslovaca no solamente fue hacer películas porque sí, fue un movimiento de cine vanguardista, donde se abordaban distintos temas, estar un poco en contra de lo establecido y también se decían algunos temas de la feminidad, de la sexualidad femenina y vamos a decir, eran un poco punk, por así decirlo, o por encajarlo en una etiqueta muy pequeña o vamos a decir encajarlos en algo, yo diría que es algo un poco punk. La nueva ola checoslovaca fue un movimiento cinematográfico vanguardista que se catalogaba por hacer cine que fuera un poco contestatario, pero no de ponerte las cosas explícitamente, simplemente meter entre fantasía y surrealismo ciertas cosas que te podrían hacer pensar y un poco reflexionar sobre todo lo que estaba pasando en la sociedad en ese entonces. Algo para entender muy bien Sedmikransky o Las Margaritas es entender que ellas viven en caos total. A ellas no les importa ninguna regla establecida, no les interesa lo que vayan a opinar los demás, no les interesa nadie más que ellas mismas. Ellas deciden que si el mundo está podrido, ellas también lo estarán con él. La persona que vea esta película con ojos americanizados o, vamos a decir, no con una mirada realmente profunda, puede pensar que las Margaritas son simplemente otras Lolitas, que bueno, hay que ver que Lolita no es romántica, ni es coqueta, ni es etcétera, ¿no? Pero saben esta mirada colectiva que se tiene de las Lolitas, bueno, Sedmikransky no es esto, y yo sé que alguien puede verlo y decir, ay, es que son dos chicas coquetas y esto, no es eso. O sea, tú puedes pensar eso si no la ves con ojos profundos, pero realmente no va de eso y no tiene nada que ver eso. Sedmikransky es una crítica. Sedmikransky es una crítica hacia el mundo y hacia nosotros mismos. Entonces, hay que verlo por ese lado. Mari 1 y Mari 2 son dos adolescentes o jóvenes. La verdad es que yo no diría que son adolescentes, no se ven como súper niñas, pero tampoco se ven señoras, o sea, son unas jóvenes. Entonces, son dos jóvenes que aparentemente no están casadas, no están viviendo en una familia en conjunto. Por ahí vi que Sedmikransky o la palabra Margarita en checo no nomás es Margarita, sino es como huérfana o pervertida. Entonces, realmente la traducción podría ser las pervertidas o las huérfanas. Entonces, también es un punto que es importante recalcar y que lo tengamos mucho en cuenta,
porque de hecho Mary 1 y Mary 2 no viven con una mamá y un papá, ellas viven solas en conjunto, o aparentemente eso es lo que podemos observar en la película, pero no se sabe a ciencia cierta si ellas dos son hermanas o incluso se puede llegar a pensar si son pareja o algún tipo de... tienen algún tipo de conexión, pero la verdad es que yo diría que son o muy buenas amigas o son hermanas. No porque no puedan ser novias, sino que siento que no tienen esa química o no es algo que se da a entender tanto, que el hecho que fueran pareja tampoco arruina la trama ni lo hace extraño, o sea, creo que igual también funciona. Hablando un poco más del título, margaritas o la palabra margarita, la flor margarita es un símbolo de pureza, de feminidad, pero de feminidad sabemos un poco infantil, vamos a decir, pura, virginal. Entonces está igual interesante el hecho de que sean chicas como muy coquetas, que también Daisy o Semikransky sea pervertidas. Entonces está como que interesante verlo desde ese punto de vista. Sedmikransky critica mucho lo que es el rol femenino y cómo hay ciertas cosas que se esperan del ser femenino. También es catalogada como cine feminista y no necesariamente es explícitamente feminista, o sea, siento que es un tipo de cine que lo puede ver cualquier persona que le guste el cine, pero sí siento que probablemente un hombre cis hetero puede que se llegue a aburrir un poco con esta película, o que pueda decir cosas como de que ay, es típico cine feminista, pero la verdad es que es muy bueno. Si te gusta el surrealismo y estás abierto a ese tipo de cine, está totalmente muy bueno. Yo sé que ya mencioné con anterioridad que la película es bastante caótica, pero yo diría que es muy como si fuera un collage. Es muy visual, es muy artística, pero no artística como lo que se hace en el cine actualmente, sino es bastante artística como crafty, pero la verdad siento que eso es algo que le da muy buen toque y no la hace mala película. Me encantan los cambios de colores, los filtros, porque algo que hay que destacar mucho es que en el cine 60s, 60s, 70s, que fue donde estuvo la nueva ola checoslovaca, en adelante casi no se usaban o no era tan común. O sea, veamos películas, no sé, por ejemplo, películas de Marilyn Monroe. Realmente no hacían estos cambios de con filtros y los colores, vamos a decir, del cine mainstream. Entonces está muy interesante ver que estos cambios de colores, por ejemplo, yo los vi mucho en el gabinete del doctor Caligari, hay este tipo de filtros y este tipo de cambio de colores. Entonces está muy interesante cómo ver de 1930 hasta 1960 todavía se sigue usando este tipo de filtros y este tipo de juego en los colores. Entonces para mí fue como que, uf, porque pues la verdad yo también soy muy fan del gabinete del doctor Caligari y siento que me dio muchas vibras de eso. Además que la banda sonora está muy interesante. Trataré de poner algunas partes aquí en el video. Entonces, siento que todo es como muy animalístico, pero no necesariamente de que animal, animal, sino que como muy propio del ser humano salvaje. O sea, el sonido de los tambores, todo ese tipo de cosas siento que es bastante interesante. O sea, no nomás es visualmente caótica, también musicalmente es caótica. No deja de ser caótica en ninguna cosa. Incluso hasta la forma en la que se mueven los personajes, cómo hablan y cómo hacen las cosas, todo es caótico. Incluso esta película es una crítica al consumismo excesivo. Cómo las protagonistas hacen peleas de comidas, pisan comida, comen comida en exceso. Nos habla mucho del exceso de consumir cosas que
pues no son necesarias, pero a la vez de esta búsqueda de llenar un vacío, cómo ellas quieren llenar ese vacío que tienen por dentro con comida y con cosas, vamos a decir, banales. En la película, Mary 1 y Mary 2 se dedican a estafar hombres intercambiando romance por comida o dinero, cosas así, ¿no? En la película también se ve mucho cómo hombres las siguen buscando, las llaman y anhelan su compañía, anhelan verlas de nuevo, ya sea a Mary 1 o a Mary 2, y ellas simplemente se ríen de eso, se ríen de que el hombre las busca, se ríen de el romance, de las palabras de amor. Además de eso, ellas mientras se ríen de los hombres, cortan huevos a la mitad, cortan plátanos y todo lo que sea objetos fálicos o un poco referentes a ya saben qué. Entonces, eso también está medio interesante. Esta película fue altamente criticada por desperdiciar comida, aunque realmente ese no era el punto de la película o no se hace un desperdicio de comida solamente porque sí. Mucha gente y muchos críticos consideran esta película un poco desagradable con el tema de la comida, ya que pues se puede ver que ellas son un poco como comen de manera un poco grotesca, pero siento que esto también es muy parte de la esencia de la película y es lo que te quieren dejar ver, el consumismo excesivo, así sea de comida o de otras cosas. Una vez de que ellas ya logran su cometido, ya sea tomar un gran festín, comer cierta comida o simplemente desaburrirse, que es el punto de todo el caos que ellas hacen, o sea, ellas hacen lo que hacen por desaburrirse. Entonces, una vez que ya logran su cometido, simplemente ghostean al hombre con el que han salido. Ellas utilizan a los hombres para su diversión y a su conveniencia. Ellas no tienen miedo a ser juzgadas, no tienen miedo a lo que los demás vayan a decir, no le temen a lo que la sociedad pueda decir sobre eso, simplemente se aprovechan de que pueden hacerlo y si algo pueden hacer, ¿por qué no hacerlo? Si algo les va a quitar lo aburrida, si algo les va a dar una satisfacción, ¿por qué no hacerlo? Y eso es un poco de lo que se habla o trata la película, de un caos total y de por qué si lo puedo hacer, por qué no lo voy a hacer. Si esto me trae placer, lo haré. Siento que eso también es muy hedonista y es un poco lo que nos quiere hablar Vera en su película, que ellas buscan el hedonismo total. No me importa qué vaya a pasar mañana, no me importa qué es lo que me vaya a pasar, no me importa qué es lo que vaya a pasar con las personas a mi alrededor, simplemente quiero ser feliz, quiero placer instantáneo, quiero consumir. Y siento que esto también está muy a la par a lo que vemos actualmente y a lo que podemos observar en esta sociedad que busca consumir y consumir y consumir todo lo que sea de moda y todo lo que traiga un placer instantáneo. Entonces siento que podemos remontarnos hasta 1966 con Vera Chitilova y traer eso hasta el 2026. O sea, cómo buscamos ese placer y ese hedonismo sin pensar en los demás, sin pensar en el mundo. ¿Qué le hace que desperdicie esta comida si de todas maneras X voy a seguir viviendo? Esto me va a traer felicidad. No importa qué tanto coma, qué tanto consuma, puedo comer otra vez. Entonces, siento que podemos observar y podemos llegar a un pensamiento detrás de eso y lo podemos juntar con cosas del hoy y cosas del ayer. Margaritas no buscaba exactamente criticar que lo que las Margaritas o Mary 1 y Mary 2 hacían era desperdiciar cosas. Ese no era el punto y era justamente el mensaje que da Vera Chitilova al final de la película, que era: si te molestaste más por lechugas pisadas, entonces no entendiste.
o más o menos así va el mensaje, pero era algo más o menos así. Y vaya que todos podemos caer un poco en eso, porque a lo mejor vemos la película y nos puede parecer un poco grotesca por esos motivos, cuando en realidad hay mucho más detrás de esa película. Es crítica al consumo y a la vez siento que no solamente criticar el consumo, o sea, nosotros como individuos, sino el que estamos destinados a hacerlo aunque nosotros no queramos. El sistema está hecho para que tú consumas. Y es curioso porque ellos ni siquiera vivían en un sistema capitalista, o sea, Vera Chitilova no vivía en un sistema capitalista que te obligara a consumir, pero su tipo de sistema también le ponía bastantes trabas. Por ejemplo, esta película fue altamente censurada en su tiempo. De hecho, hasta se le prohibió a Vera Chitilova volver a dirigir una película después de esto. Entonces también es un poco interesante o nos llega un poco a ponernos a reflexión y siento que el mensaje puede ser bastante abierto, pero en sí es crítica a la feminidad forzada o vamos a decir lo que se espera de ser mujer, pero a la vez no tanto, o sea, no tienes que ser bonita, pero no tan bonita, tienes que ser coqueta, pero no ser tan coqueta, puede ser de una forma, pero no te aproveches de los hombres, pero ellos sí te pueden aprovechar de ti. Entonces, porque otro tema a recalcar es que los hombres pensaban que ellos estaban aprovechando de ellas, cuando en realidad ellas eran las que estaban sacando provecho de esas salidas con los hombres. Ellos, porque la mayoría eran hombres más grandes que ellas y sentían que ya lo tenían todo simplemente por llevarlas a cenar o por un simple postre. Ya pensaban que ellas se iban a quedar ilusionadas de por vida cuando simplemente pasaban página y pasaban a otro hombre. Que en la película no se menciona que tengan relaciones o algo así, entonces para que luego no pongan de que, ay, es que ellas eran así, o sea, no, o sea, ellas simplemente buscaban una cena, un halago, etc. Bueno, entonces está la crítica desde un punto de vista feminista. También está la crítica hacia el consumismo excesivo, la búsqueda del placer instantáneo, la búsqueda de el exceso en todas sus formas. Y además también está la crítica hacia el sistema. Chitilova con Margaritas no buscaba hacer una crítica directa. No es un filme en contra del comunismo o un filme anticomunista per se, sino más bien una invitación a la rebeldía, ya que el sistema que vivía Checoslovaquia en ese entonces controlaba qué era lo que se decía y cómo se decía. Y creo que queda de más decir que las Maris no iban a esperar a que alguien les dijera cómo hacer las cosas y qué decir. Y siento que es algo que podemos tomar un poco de bueno de la película. Bye.